Mire, el mensaje que hoy tengo la encomienda por parte de mi Señor de transmitirle, se trata, vamos a decirle, la dieta de un cristiano, vamos a llamarle así, el alimento de un cristiano. Usted sabe cómo se alimenta un ser humano según la etapa de su vida. Obviamente, cuando está muy pequeño, cuando está chiquito, cuando está recién nacido, hablamos de un lactante, ¿verdad? Se alimenta con leche. Conforme va pasando el tiempo, puede ya a lo mejor darle unas papillas y después un poquito el alimento sólido, pero aún así hay alimentos que no podría digerir un bebé. Con el paso del tiempo, bueno, pues ya podrá masticar alimento sólido y a lo mejor comer carne y así, para que él pueda tener un desarrollo físico correcto. Igual es con un cristiano. Cuando un cristiano nace, porque nace del Espíritu, es un bebé y tiene que alimentarse con leche, con lechita espiritual. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 2:2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, vamos a hablar de ese alimento espiritual y en las Escrituras hay símbolos como comida, que son los tipos que pueden representar la palabra de Dios, y el primero del que vamos a hablar es precisamente de la leche espiritual. Vamos a hablar también del pan, ¿verdad? Ese alimento que nos tiene que dar, tenemos que tener todos los días como cristianos, pero también vamos a hablar de la carne como un alimento ya más firme, pero no puede ser habitual tampoco, es para alguna temporada. Y después vamos a hablar del alimento sólido, y finalmente vamos a hablar del maná escondido, ese que está, el cual es revelado para los vencedores. La leche espiritual de la que habla Pedro, en este versículo, 1 Pedro 2:2, es esas verdades espirituales, esas verdades bíblicas fundamentales, y en las cuales muchas veces nos adentramos cuando recién llegamos a Cristo. El de Cristo pagó por nuestros pecados. Ese es el mensaje de salvación, aquellas doctrinas básicas, pero de una manera muy rudimentaria, muy elemental, para que sean entendibles para toda persona, para todo aquel nuevo creyente. Es aquello que nosotros entendemos acerca de nuestro Padre, que nos ama, y nos ama incondicionalmente, porque Él es amor y nos ama, y por ese amor es que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea en Él y no se pierda y tenga vida eterna, ¿verdad? Pero estas son las verdades bíblicas que todo cristiano, creyente, recién nacido, tiene como fundamento, y en ellas va creciendo. Lo malo es que nos quedemos en esa etapa, y muchos todavía con esas verdades, con esos rudimentos, quieran enseñar la palabra. No es suficiente, no es una verdad espiritual profunda por la cual el cristiano pueda crecer y madurar. Hay gente que dice: ya tengo muchos años de cristiano, pero eso, los años de haber llegado a Cristo no significan madurez. La madurez se adquiere juntamente con esa comunión, con ese alimento todos los días de la palabra. Ya cuando una persona desea algo más sólido, porque ese es el momento en que decimos: yo quiero algo más. Decía una personita el otro día, íbamos mi esposa y yo, y nos decía: ¿y a ustedes cómo le hicieron para leer la Biblia? ¿O cómo le hicieron para aprender más? Entonces, es ese deseo de aprender un poquito más. Ya no me es suficiente esto que me están
dando esto, ya quiero aprender más, y entonces es cuando entramos en la necesidad del diario vivir. Usted se alimenta todos los días, porque si no se alimenta todos los días, vamos a decir, sus 3 comidas al día, usted tiene hambre. Y entonces si no se alimenta empieza a flaquear, empieza a debilitarse en su cuerpo, ¿verdad? De la misma manera el espíritu necesita un alimento diario. Ese es el pan nuestro de cada día, el que oramos al Padre y decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y ese es el pan diario, esa lectura de la palabra de todos los días. Y lo lamentable es que la mayor parte de los cristianos no leen la Biblia todos los días. Entonces no están alimentando su espíritu. Y esto es algo que, por ejemplo, el profeta Elías comió pan y tomó agua para recibir fuerzas para continuar el viaje. O sea, ni siquiera es un alimento que nos va a hacer madurar, no, es nuestro alimento diario el que nos permite cumplir las funciones espirituales necesarias. Ese es el pan nuestro de cada día. Mire, cuando la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, es que no solo se va a quedar de niño, tiene que vivir más allá de toda la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Ese es nuestro alimento, pero no nada más es el pan. Si nosotros nos quedamos con la lectura diaria, pues nos mantenemos para continuar el viaje, pero no crecemos. La pregunta es, y esto quiero que se pruebe usted mismo y sea sincero con usted mismo, no conmigo ni con los hermanos, y diga, leo la Biblia todos los días, realmente leo mi porción diaria, me alimento espiritualmente todos los días, porque de no ser así, usted está flaqueando espiritualmente, usted es débil espiritualmente, y mucho menos está creciendo. Por eso sí, muchas veces lamentablemente decimos que vivimos en la carne, y aunque el pan tiene más sustancia que la leche, no es carne, ¿eh? El pan levanta nuestras vidas, sí, nos permite vivir diariamente, y el pan es personificado en la persona de Cristo. Dice Juan 6:35, en Juan 6:35, Jesús dijo, dice ahí el Evangelio, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí es nuestro alimento espiritual de todos los días que debemos tener, pero aún así el pan diario no es suficiente. Eso no quiere decir que no debemos también dejar de tomar leche, debemos seguir tomando nuestra lechita, las verdades básicas, pero ahora tenemos que agregar el pan, ¿verdad? El pan diario. Dice en Mateo 4:4. Mire, aquí vamos a ver hasta dónde usted va a llegar. Es como que hoy va a tomar un test, ¿verdad? Una prueba rápida para ver qué tan es usted está haciendo para crecer espiritualmente. Mateo 4:4 dice ahí, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, si usted lee la porción bíblica diaria que ha asignado para su crecimiento espiritual, o para su vivencia espiritual, déjeme decirle que eso no es suficiente para crecer. Si ya usted de plano no lee la Biblia, usted es un niño espiritual. ¿Cuántos años va a permanecer como niño espiritual? Como un lactante. Pues el tiempo que usted tome la decisión de no leer la palabra de Dios. En algunos casos, bueno, algunos tienen unos días, semanas, meses, es entendible, pero los que ya llevan años y que no leen la Biblia, pues por eso no crecen y tienen reacciones
más en la carne que en el espíritu. Esto es obvio. Esto cualquiera lo podría entender. Pero si nos dice la palabra de Dios que no solo de pan, o sea, para que nosotros podamos crecer, no es solo ese pan, es avanzar, mira. Y la iglesia es esa también, la iglesia tiene esa función de dar alimento a los creyentes, a los congregantes. Dice el Salmo 132:5. Es como si ustedes ahorita hicieran un test rápido y dicen, ¿qué tan puedo crecer? ¿Qué tan rápido puedo crecer? No se trata de rapidez. Se trata de comunión. Y el crecimiento espiritual viene en su tiempo. Salmo 132:15 dice la palabra de Dios: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. ¿Se acuerdan el canto ese del menesteroso? Somos necesitados, necesitamos ese alimento, porque somos pobres, porque nuestra pobreza espiritual es precisamente porque carecemos del alimento. Entonces la iglesia tiene esa encomienda, pero el cristiano tiene que levantarse y empezar a orar. ¿Cuándo es el momento de subir ese nivel, de dejar la leche cuando ya no nos satisface la pura leche, verdad? Cuando tenemos esa inquietud y empezamos a preguntar y empezamos a leer y bueno, pues entonces, ¿cuál es la mejor directriz que podemos tener? De la palabra. Ni siquiera hagas caso quizás a lo que te dice el predicador o lo que te dice el líder. No, es la palabra. La palabra por sí misma se explica. La palabra por sí misma nos enseña. Por eso dice 2 de Timoteo 3, dice que toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, pero también nos lleva a otros niveles. Aún así, en la palabra, en la lectura diaria, hay niveles del pan. Fíjense, hay un pan común que es el que nos sustenta. Dice Salmo 104:15, no lo lean, nada más anoten. Es el pan que sustenta al hombre. Pero también hay palabra más divina, pan santo. ¿Te acuerdas? Ahí en 1 de Samuel, capítulo 21, que David comió del pan del propiciatorio. Ese es el pan que estaba destinado a los sacerdotes. ¿Qué somos los creyentes? Somos sacerdotes, ¿no? Entonces un sacerdote, imagínense que nada más se queda con la lechita y el pan. Tiene que crecer, porque inclusive para orar, nosotros tenemos que haber tenido ya un crecimiento. ¿Por qué estamos orando? Cuando nosotros intercedemos como sacerdotes por nuestros hijos, por nuestra pareja, por nuestro esposo, por nuestros padres, por aquellos que en un momento determinado en el camino encontramos y tenemos que compartirles la palabra, ¿qué les vamos a compartir? Si nosotros mismos no hemos crecido. Somos niños. Imagínense que el niño le enseña al niño. Pues verdades a medias, tal vez. Entonces hay momentos en que nosotros deseamos algo más. Es ahí que Dios, el Espíritu nos está llevando a un momento que debemos crecer, debemos alimentarnos. Y para eso hay alimento más sólido, la carne. La carne ya es algo que solo un joven, cuando ya tiene dientes, ya hay que machacarla la carne, no hay que digerirla. Mire, en Proverbios, ahí en el capítulo 31, que habla de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es un tipo de la iglesia, ¿verdad? Es un tipo de la iglesia. Dice ahí en Proverbios 31:15. Proverbios 31:15. Por eso, alguien que no se prepara no puede estar al frente, ¿verdad? Y un varón que debe ser sacerdote de su casa debe estar preparándose todos los días. Proverbios 31:15, ¿qué dice ahí? Dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Son esos momentos, dice, aún de noche,
son los momentos oscuros, cuando la iglesia predica la palabra para esos tiempos difíciles. No es todo el tiempo, no es todo el tiempo, todo el tiempo podemos estar comiendo carne, sino en los momentos difíciles, en los momentos más oscuros, la palabra es ese alimento espiritual que te levanta, que te fortalece. Y son en los tiempos de Dios, porque no todo el tiempo. Acuérdense que cuando Dios les dieron codornices, ¿no? Les dio carne, aún en el desierto, pero era tanta que se indigestaron. Debemos, hay en la palabra de Dios hay carne espiritual. Y estamos hablando de ese alimento fuerte que nos fortalece cuando estamos débiles, cuando estamos pasando un momento difícil, y es un tiempo necesario. Mateo 24:45. ¿En qué etapa está usted? ¿Está tomando lechita? ¿Toma lechita y pan? ¿O ya puede recibir la carne? Ya puede, ya cuando alguien le está pasando una crisis y le das una palabra y se ofende, no está preparado. No está preparado para recibirlo. Mateo 24:45, dice la palabra de Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Recuerda cuando usted llega al culto o llega a un servicio y trae usted un pesar, un dolor, una necesidad, y el que está al frente da una palabra y dice: ese es el alimento que yo necesitaba, justo en el momento que recibí esa palabra, y esa es la carne, ¿verdad? Ese es el alimento espiritual que Dios prepara para cada uno de nosotros, justo en el momento, justo en el instante en que yo a lo mejor iba a tomar una decisión trascendental, y Dios habló a mi vida ese día, porque de ese día Dios había preparado carne para mí, y entonces yo lo digiero, lo recibo y digo: Señor, has hablado hoy a mi vida. Qué gran bendición que nosotros podamos recibir esa palabra. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Y a lo mejor la palabra no nos va a gustar muchas veces, ¿verdad? Por eso debemos recibir la palabra con mansedumbre. La mansedumbre quiere decir recibir la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, aunque no me guste. Pero también, no solamente debemos de estar en ese nivel como cristianos. Tenemos que tener para alcanzar la madurez, recibir el alimento sólido. Porque no es lo mismo conocer el bien y el mal que discernir el bien y el mal. Mire, dice en Hebreos 5, versículos 12 al 14. Ahorita le voy a dar una buena noticia, creo yo. Hebreos 5, 12 al 14. Dice ahí: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado la respuesta de un joven o de alguien que nos dice, cuando estamos instruyendo: no puedes ir a tal lugar, no puedes hacer tal lugar? Y la respuesta es: ¿por qué? No tiene nada de malo. La respuesta es esa, es muy común escuchar eso entre esposos, pero si no tiene nada de malo.
Inclusive podemos hasta quedarnos callados como diciendo, no tiene nada de malo, pero porque te lo digo yo. Y esa respuesta no satisface a nadie. A nadie satisface una respuesta porque te lo digo yo. Pero cuando uno tiene el discernimiento del bien y el mal, uno puede saber que las cosas tienen un trasfondo. Es algo así como decir, dirían en el mundo, leer entre líneas el mensaje. Pero es cuando uno entiende que no puede tener comunión la luz con la oscuridad. Es algo así como cuando uno puede entender que la palabra de Dios es verdad absoluta, no verdad a medias. Es ese momento en el que nosotros podemos entender que no debemos hacer yugo desigual, no solamente cuando les decimos a los hijos no hagas un noviazgo, un yugo desigual, sino en todas las áreas de tu vida. Porque el que no teme a Dios, ¿cómo puede tener comunión con alguien que es hijo de Dios? Tú puedes esperar fidelidad, confianza en una persona que no teme a Dios, pero todo ese discernimiento nos lo da la madurez. Porque muchas veces andamos en la carne, porque no andamos en el Espíritu, porque no leemos la palabra de Dios, porque no tenemos ese alimento, pero porque tampoco hemos alcanzado la madurez. La soberbia y el orgullo no nos permiten recibir la palabra con mansedumbre. Hay hijos que deshonran a sus padres porque los ven como si son iguales. Es que no me das un argumento, es porque, etcétera, etcétera. Es porque eres impositivo, porque eres autoritario, porque eres dictador. No. Pero cuando tenemos la madurez y el discernimiento, aprendemos que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Y en casa, las autoridades son nuestros padres. Son muchas verdades que nosotros en el mundo les hemos puesto una verdad a medias y vivimos en un mundo de relativismo porque no hemos alcanzado la madurez. Porque no aprendimos a tomar leche, porque no comemos el pan diario, porque no recibimos con mansedumbre el alimento, la carne, cuando la palabra viene para mí. La queremos repartir. Eso lo dice por mi esposo. Eso lo dice por la hermanita. Eso no. La palabra es para ti. Mastícala, digiérela. Aprende a tener madurez, aprende a crecer espiritualmente. Dice en el libro de Hechos, cuando Pablo enseñaba la escritura ahí en Berea, ahí en Hechos 17:11, dice que los de Berea escudriñaban la escritura y veían que estaba lo que ellos les estaban predicando precisamente en la escritura. O sea, no es aceptar así, yo acepto lo que tú me... No, porque me voy a la escritura. Por eso el crecimiento tiene que ver mucho con leer la palabra. No nada más es agarrar y decir, uso un versículo, lo saco de contexto y lo uso como pretexto para juzgar a los demás. Dejemos de ser carnales y empezamos a andar en el Espíritu, pero eso solamente lo podemos lograr si tenemos una comunión con Dios a través de la palabra de Dios. Presentándonos, dice 2 Timoteo 2:15, como un obrero aprobado, ¿verdad? Delante de Dios, que usa bien la palabra. Eso es un obrero aprobado que usa bien la palabra de Dios. Qué importante es eso, ¿no? ¿Cuántas veces oímos fuera de contexto el que, no, pero Jesús sí convirtió el agua en vino, entonces el vino no es malo? No, efectivamente, si tú no hay nada, la palabra de Dios dice que no hay nada, que dice todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y si yo me vuelvo esclavo de una adicción al vino, entonces para mí está prohibitivo. Pero el vino por sí solo, pues no, es un objeto inanimado, vamos a decirle así. Por eso, cuando nosotros somos solo oidores de la palabra y no hacedores de la palabra, entonces no estamos usando bien la palabra, no somos unos obreros aprobados. Dice Proverbios 12:27, fíjese, alcáncelo. El indolente no asará lo que ha cazado. ¿Qué quiere decir esto?
que ya oíste la palabra, pero no la vas a poner por obra. Indolente es aquel que pues ya cazó algo, ya tiene un alimento para prepararlo, pero no lo prepara. ¿Cuántas veces tenemos el alimento y lo va a pasar a la vida real? Y por la flojera de no pelar una fruta, se echa a perder. Algo así. Somos oidores, pero no hacedores de la palabra muchas veces. Y aquí es cuando nosotros debemos aprender a tener esa madurez. Dice el Salmo 42:7 que un abismo llama al otro abismo. Es eso. El Espíritu buscando de nosotros hacernos crecer. 1 Corintios 2, 9 y 10. 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Usted alguna vez quizás leyó o escuchó, si usted era católico, que de repente decían primera lectura o segunda lectura, o leían parte del Evangelio, y usted salía, pues escuchó una lectura más, que si le hubieran leído una noticia del periódico sería lo mismo. Pero cuando usted llega a Cristo, cuando el Espíritu hace morada en usted y le leen el mismo pasaje de la Biblia, usted entiende. Ese es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Y entonces Él mismo le abre a usted el entendimiento y usted aprende. Entiende lo que antes muchas veces no entendía. Y es el Espíritu el que le ayuda a escudriñar. Y cuando Jesucristo hablaba a los discípulos, les decía, es para ustedes. Porque ustedes tienen ya oídos para oír. Porque le preguntaron a Jesucristo por qué hablaba en parábolas, por qué les enseñaba en parábolas. Para que los otros, decía, aunque tienen oídos no oyen, no entienden, pero ustedes que tienen oídos entiendan. Y les hablaba en parábolas. Muchos pasajes de la Biblia que los pueda leer otra persona que no sea cristiana, no los entiende igual que un cristiano. Y no porque no estén escritos en el mismo idioma, sino porque a nosotros el que nos da el entendimiento, la revelación y la iluminación es el Espíritu de Dios. Y eso cuando andamos en el Espíritu. Porque si seguimos siendo carnales, si no leemos la palabra de Dios, podemos leer pasajes y pasajes de la Biblia, pero seguimos alimentándonos con programas de televisión, series de Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. No hemos alimentado el Espíritu. Y algunas son cosas difíciles de entender, verdaderamente. Dice el Proverbios 22, 20, 21, 3 veces, cuando ella habla 3 veces te he dicho esto. Son cosas pesadas de entender, difíciles de entender. Pero al que está en el camino de Dios y que verdaderamente es obediente a la palabra de Dios y que tiene esa comunión con la palabra, le es revelado. El mismo Pedro escribía acerca de Pablo, que había cosas difíciles de entender de las que escribía Pablo. Vayamos allá a 2 de Pedro 3, del 15 al 18. 2 de Pedro capítulo 3, 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mismo
Pedro hablaba de las epístolas, las cartas de Pablo, todas las cartas del Nuevo Testamento son escritas a la iglesia, a los creyentes. Y algunas son difíciles, sí, dice, pero cuando uno va alcanzando cierta madurez, va entendiendo. Es como si usted quisiera aprender inglés y en vez de empezar por la lección número 1, dijera, no, me voy a brincar eso y voy a irme a la lección 25. Y no le va a entender nada, porque no entendió los primeros pasos. O le quisiera leer una partitura y decir, desde aquí voy a partir, cuando no aprendió ni siquiera a leer las notas musicales. O quiere romper un récord en alguna habilidad y pues no empezó ni siquiera por las cuestiones más elementales. Tenemos que ir creciendo. Ninguno de los que estamos aquí no es niño. Todos pasamos por un momento de lactancia y algunos todavía están en esa etapa, porque algunos apenas han llegado. Pero muchos de los que estamos aquí no se alimentan ni siquiera con el pan nuestro de cada día. Por eso no crecen. Por eso cuando la palabra de Dios viene a sus vidas en el momento en que es trascendental, que viene esa carne, vamos a decir, ese alimento fuerte, no lo puede digerir. Y toma decisiones en la carne, pero en la carne carnal, no en el espíritu. Y mucho menos el alimento sólido. ¿Cómo se siente? ¿Aprobado en este texto? Efesios 4, 11, 14. Mire, le voy a advertir del peligro, porque la misma Biblia nos dice que hay peligro de no estar maduro. Efesios 4, versículos 11 al 14. Aquí hay una advertencia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Dice ahí: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta que si usted no está leyendo la palabra de Dios, viene alguien y lo confunde y le dice otra cosa y usted se la cree? ¿Por qué? Porque usted no leyó la Biblia. Y por ahí hay muchos que se dicen apóstoles, que se dicen profetas, que se dicen pastores, que se dicen maestros, y engañan, porque la persona, el creyente, no está leyendo Biblia, porque no está aprendiendo, porque no está creyendo, porque la fe viene de oír, pero de oír la palabra de Dios. Y sí hay un momento en que no todo mundo lo puede recibir, dice Mateo 19:11, le dice, pero no todos lo pueden. Podría hablarles muchas otras cosas, dijo Jesús, pero no todos la pueden recibir. Por eso hay un momento para todo, pero tenemos que ir avanzando, creciendo. Y por último voy a hablar del maná escondido. Dice Apocalipsis 2:17 que no tienen oído para ir, pero hay que buscarlo, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 2:17, ya vamos a terminar. Dice ahí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. ¡Wow! Quiere decir que el maná escondido está preparado ¿para quiénes? Para los vencedores. Y esto es algo que Dios tiene en la palabra, ¿verdad? Son tesoros escondidos y secretos muy guardados. ¿Y a quién le van a ser entregados? A los que persisten, a los que son fieles. Dice Isaías 45:3:
Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, Dios de Israel, que te pongo nombre. Por eso dice la palabra, dice el profeta ahí, en el profeta Amós 3:7, que Dios, porque Dios no hará, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Quiénes son hoy los profetas de Dios en estos tiempos? Los que predican la palabra, los que enseñan la palabra, porque la revelación ya está escrita. Cuando tú dices, estás predicando, estás profetizando, pero no porque estás anunciando nada nuevo que no haya sido revelado. Son los siervos fieles, los obreros aprobados, los que han buscado el crecimiento y la madurez espiritual. Iglesia, y quizás esto no es para todos porque también hay pequeños, pero iglesia, los que ya tienen más de 1 año, 2 años en la iglesia, despierta, crece iglesia. Te estás quedando chica, te estás quedando corta. Hay que ser hacedores, no solo oidores de la palabra. No hay que ser indolentes, como dice la Escritura. La palabra de Dios ya ha llegado a nuestras manos y hay que crecer para poder enseñar, para poder dar el ejemplo, para dar testimonio. Si tienes más de 2 años, más de 3 años a los pies de Cristo y no has crecido, es porque tú mismo no has decidido tener una comunión con Dios. No se trata de cargar la Biblia ni de saberte los cantos de memoria. Se trata de crecer. Necesitamos creyentes maduros, que hayan crecido y que anden por el Espíritu y no en su carne. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.